Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de una cosa que nos habéis pedido bastante vosotros. Habéis comentado en varias ocasiones que por qué no hablábamos de Haunting on Hill House, de esa serie de terror, bueno, es que es difícil definirla, aunque es fácil. A ver si logro explicarme. Y a ver si logro hacerla cortita y al pie. Quiero que no sea excesivamente larga y sin spoilers, ¿vale? Esta The Haunting of Hill House, esta maldición de Hill House, que está, como muchos sabéis, basada en una novela, en la novela de C.D. Jackson, que ya tenía dos adaptaciones al cine previa, una en los 60 de William Castle, muy apreciable para la época, y otra en los 97 puede ser, 99, de Jan de Bont, que es lamentable pese a tener en su reparto a Liam Neeson y a Catherine Zeta-Jones, por ejemplo. Era bastante floja y solo apostaba por los efectos visuales. Y eso, sinceramente, pues en cine de terror ni hace falta, ni se le espera, ni es necesario en lo más mínima medida. Sin embargo, esta nueva versión, La maldición de Hill House, toma de base esa casa para luego cambiarlo todo. Y yo os digo que es algo distinto, sin ser distinto, porque la forma en la que tiene de enfocar el terror es en principio muy convencional. Es una casa encantada, hay multitud de fantasmas, de elementos sobrenaturales, hay muchos sustos, hay una familia acosada por estos monstruos, pero al mismo tiempo no tiene nada de convencional en la forma en la que se aproxima a los sustos, a algunos de ellos, a la mayoría de ellos, y en la forma en la que se aproxima visualmente a la propia casa, el creador y el responsable de la serie, que es Mike Flanagan. Mike Flanagan, que es un director, guionista en este caso, que ya ha trabajado en Netflix con
la película Hush, o con el juego de Geralt, la adaptación de... perdona que tengo la garganta un poco tocada, la adaptación del libro de Stephen King, y que tiene películas como Oculus, El espejo del mal, que creo que, bueno, aunque aquí llegó de una forma muy particular, creo que es una buena película, y además Ouija, el origen del mal, la precuela de la película Ouija, ya sabéis que hay dos de Ouija. La segunda no es la primera no era nada buena, sin embargo la de Mike Flanagan sí era muy buena. Y en cierta medida recuerda su forma de aproximarse al terror a James Wan, a componer esos mundos visualmente muy potentes, con raíces en el cine clásico de terror, pero al mismo tiempo muy efectistas pero efectivos y con guiones bien trazados. Por lo menos bien trazados. Luego ya veremos si son brillantes o no, si merecen la pena. La maldición de Hill House, por derecho propio, para mí ha pasado a ser una de las mejores series de terror que hemos visto en muchísimo tiempo. Tanto como yo te diría desde siempre. Muy superior en... Lo hablábamos el otro día en la charla que dimos sobre Mad Max, que no sé cómo acabamos hablando de la maldición de Hill House, mi compañero Miguel Juan Bayán y yo, que es una serie que al contrario que American Horror Story no tiene ínfulas, no tiene pretensiones de nada más que de entretener y hacer pasar un mal rato, un buen mal rato al espectador. Con unos personajes que nos interesen, que resulten atractivos para nosotros como espectadores, que nos llame la atención, que sean, que nos enamoren, entre comillas, pero al mismo tiempo no nos dé demasiado reparo verles sufrir. Que la serie nos invite a ser partícipes de su viaje y a sufrir con ellos, sin odiarles. Que es algo que muchas veces es muy difícil en el cine de terror y en las series más todavía. Es muy distinto a la aproximación, por ejemplo, a American Horror Story. A mí me gusta más lo que ha hecho la gente de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House. Me gusta muchísimo más porque no tiene pretensiones. Como no tenía la primera temporada, o como tenía muchísimas menos la primera y la segunda temporada de American Horror Story. Esta maldición de Hill House es una serie muy potente visualmente y en sus 10 episodios juega a engañarnos, si es cierto, no vamos a descubrir nada ahora, pero juega a hacerlo de una forma elegante e inteligente, por supuesto. Para mí, uno de los enormes aciertos de la serie es no dejarse, no acelerarse, no intentar que las cosas vayan demasiado deprisa, pero al mismo tiempo tampoco tener al espectador esperando como un idiota durante episodios para no llegar a ningún punto, a ningún buen puerto. Los dos primeros, el primer episodio es muy potente en el tema de terror y creo que lo sabéis todos. Pero luego sí es verdad que hasta el episodio 4 no despega realmente. Pese a que, bueno, ya sabéis cómo va la historia. La historia es la de la familia Crane, que es una familia que vivió en esta casa durante la infancia de los niños. Una familia que perdió allí a su madre, interpretada por Carla Gugino, y cuyos hijos, los hermanos Crane, pues viven con ese recuerdo de lo que sucedió en aquella casa. Y una de ellas, la más joven, vive con demasiado obsesionada con lo que vivió en esa casa, con lo cual vuelve y desata una serie de acontecimientos que llevan a los hermanos Crane y a su padre a enfrentarse a todos sus demonios. Estoy intentando saltar todos los spoilers del universo para que no sea demasiado lío.
Y sí es verdad que es a partir del capítulo 4 o 5 cuando llegan los más potentes. A mí me da rabia porque mi personaje favorito es Theodora, es Theo, y que está interpretada magníficamente por Kate Siegel, y creo que es al que menos cancha le dan, porque sí es verdad que en él, personaje de la completamente desconocida hasta esta serie, Victoria Pedretti, que es su primer papel importante, es su primer papel, porque lo anterior que había hecho es un cortometraje, pero aquí se come la pantalla cuando sale, y sin embargo algo más sutil como el papel de Theo y no tan llevado al extremo, pues queda desaparecido. Para mí es la hermana que más me interesa. La vida de Theo y lo de el niño y todo el tema con los niños y demás, creo que es sensacional. También me interesa bastante menos el personaje de Michelle Huisman, Steve me es el que menos me llama la atención. Y sí muchísimo el personaje de Elizabeth Reeser, de Sidley, que tiene ese... que se dedica a una cosa muy particular por algo que sucedió en su infancia también muy particular. Ya os digo que cómo van tratando el tema de esos fantasmas que habitan la casa es magnífico y nos lleva a episodios tan sensacionales como el episodio 5, que todos reconocéis que es La señora del cuello torcido, que es una auténtica pasada por lo que pasa y lo que experimenta la pobre Nell enfrentada a sus sueños, a sus pesadillas y a esa señora del cuello torcido. Ya desde el inicio es brutal. La primera aparición de cada fantasma es brutal. Eh, Estoy intentando recordar porque sé que hay, para que entendáis a qué me refiero con lo del tema visual, creo que es Dos tormentas el 6 el que está rodado. Estoy intentando hacer memoria porque yo lo vi hace bastante tiempo. El que está rodado en 5 planos secuencia, que es una delicia de ver cómo van todos los episodios, cómo va el episodio. Estoy intentando elaborarlo en la cabeza, pero cómo el episodio entero va construido a través de solo 5 planos secuencias muy trucados para engañarnos, pero para meternos ahí y hacernos sentir más dentro de esta casa y de ese misterio de la casa que hay detrás de la puerta roja y de lo que podemos encontrarnos detrás de la puerta roja, de la mítica puerta roja. Quiero que os fijéis mucho, si podéis, que es los sustos están muy bien, y creo que es en el episodio 8, el de las hermanas conduciendo, y ya no digo más. Creo que es uno de los mejores sustos del mundo en la historia del cine y la televisión que se han hecho. Es un susto sensacional. Pero también, pero a mí esos sustos de Boo están muy bien. Pero a mí lo que me da realmente, y me ha hecho dar más de un bote, fijaos en cada episodio, siempre que podáis. Fijaos cuando están en la casa, fijaos en los fondos, en las paredes, en los cristales, en las alacenas. A lo mejor están dos de las hermanos jugando o hablando en la casa y de repente en el cristal de uno de los armaritos se ve algo. Se ve algo que no está muy claro lo que es hasta que no congelan la imagen y entonces o te fijas porque a lo mejor está muy al fondo. Me gusta muchísimo porque eso demuestra un control y un uso de la profundidad de campo sensacional. Colocar cosas en distintos planos para que tú a lo mejor no lo estás viendo porque está aquí en un rinconcito. Los fantasmas están ahí. Y, y una vez vista la serie se convierte casi en un juego intentar descubrir dónde están esos fantasmas y quiénes son esos fantasmas. Eso es algo maravilloso y es donde da muy mal rollo. Hay un par de sustos así. Yo hay veces que estaba viendo un capítulo y estaba diciendo, interesante, están hablando de chicos o del pasado o de no sé qué y de repente fijarte y decir, coño, ¿qué es eso? Y es uno de los mamones que está ahí escondido observando y acechando, porque tiene mucho que ver con el voyeurismo, con la necesidad de espiar y de sentirse espiado, con la necesidad de espiar a los vivos por parte de los muertos, que es lo que en gran medida ofrece también La maldición de Hill House, con esta casa llena de fantasmas. Hay un... se lo he oído a mucha gente y hay un sentimiento en general de que la serie el final es un poco apresurado y de que deja muchas historias inconclusas
y lo ha dicho el propio Mike Flanagan, que le hubiera gustado contar más historias de fantasmas, pero que no había dinero para más, para recrear esos flashbacks que cuentan la historia de los fantasmas, ni para ahondar en más episodios en el resto de fantasmas. Hay que recordar que hay varios episodios que superan la hora de duración o que se acercan, que casi parece el último dura 1 hora y 20, y hay películas de terror, 1 hora y cuarto, películas de terror que duran menos que eso, o sea, y capítulos de series españolas. El 5 también dura 1 hora y 10. Hay varios capítulos que duran 1 hora o más de 1 hora, lo cual hace que el total de la serie sean casi 10 horas de miedo y sustos, bien dosificado, evidentemente. Pero sí es verdad que hay un sentimiento entre los fans de que el final es un poco acelerado, de que intenta resolver demasiadas cosas en la última hora de proyección, en vez de haber estado resolviendo algunas más durante los primeros 9 episodios. Yo a todo eso solo puedo decir una cosa o dos cosas. Lo primero es lo que decía Mike Flanagan comentando el dinero, pero luego otra que creo que es tan importante o más, y se llama segunda temporada. Aunque ya hay charlas de una segunda temporada, el éxito de la serie ha sido sensacional y ya están hablando de una temporada 2. Es lógico, es evidente que hagan una temporada 2, es lo más normal del mundo, y no hace falta seguir con estos personajes, con los Crane, aunque yo le tengo cariño a varios y me gustaría conocer un poco más su historia, pero a lo mejor con otros personajes en plan antología. Pero los fantasmas y Hill House sigue siendo lo mismo y pueden explorarse en distintas épocas para hablarnos de más de los fantasmas. O sea, a lo mejor esta familia que estuvo allí viviendo cuando eran niños y que vuelve a sentirse atraída por la casa cuando son adultos, con el padre, con ese Timothy Hutton sensacional, a lo mejor nos pueden contar otra familia que en los años 50 estuvo en la casa, o que en el año 2050 estará en la casa, quién sabe. Que hay distintos tiempos para contarnos quién habita. Me encanta Annabeth Gish, el papel que tiene de la señora Dudley, creo que era ese papel de Annabeth Gish, me parece una actriz magnífica. Pero es eso, que no hay que mostrarlo todo a la vez, que hay segunda temporada seguro, y que aunque sea una antología o recupere o no estos personajes, podrá seguir explorando qué es lo que había detrás de la puerta roja. Quien haya visto el capítulo final y la serie sabe a lo que me refiero, que no quiero hacer spoilers, y quien no la haya visto así tiene más motivos para verlo, para explorar eso y para ver cómo desemboca y si la cosa vuelve a torcerse o si hay más vida, más fantasmas que explorar en la casa, que creo que sí los hay. O sea que creo que esa sensación de está todo muy rápido contado, sí va por ese camino, y nunca le pierde el efectismo, pero sí es verdad que en el último episodio a lo mejor algo podría haber cambiado un poquito. Para mí es una serie magnífica, de lo mejor que hemos visto este año, y de lo mejor que hay en la historia como serie de terror. Terror sin edulcorar, sin dulcificar, sin hacer solo para todos los públicos y sin engaños, ni pues es terror pero también quiero hablar. No, una serie de fantasmas a la antigua usanza, fantasmas de verdad. La primera temporada de American Horror Story estuvo inspirada en esta novela y en esta serie, así que no tiene, bueno, no esta serie, sino en la novela y en las películas anteriores, así que para que os hagáis una idea de eso es lo que vais a encontrar. Y nada más, no tengo nada más que decir. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos pronto, lo antes posible. Ya sabéis, le dais al like, suscribiros. Hasta pronto. Anda, son los de acción. ¿Qué es lo que más te gusta de la revista? Pues las fichas coleccionables, porque es una manera de estar enterado de todos los estrenos y enterarme todos los detalles de cada película. A mí la parte de la revista que más me gusta es la parte de los pósters, porque los puedo colocar en las paredes de mi habitación e ir completándola todos los meses. La sección de televisión es lo que más me gusta porque me considero una devoradora de series y me acerca a nuevas series. Pues
Pues lo que más me gusta de la revista es la actualidad de televisión y su información sobre series y películas. Lo que más me gusta de la revista son las entrevistas porque puedo saber más sobre los actores y sobre las experiencias que están teniendo en el rodaje. Y los reportajes porque como voy mucho al cine puedo saber qué hay detrás de la gran pantalla. Pues a mí me gusta mucho la biografía de los cines clásicos porque me evoca bastante a la época del cine de blanco y negro, que es una de mis épocas favoritas, y además es que es como empezó todo el cine. Revista Acción nos propone proyección de película y debate en el Cine Capitol, un debate con nosotros, de títulos clásicos que deben verse como debe ser, en el cine y en pantalla grande. El cine hay que verlo en el cine. Y aquí abajo vais a tener los enlaces para toda la información.